Pero aquí incluso Xiaomi tiene su propio carro eléctrico. ¿Qué? ¡Qué barbaridad! Por aquí me encontré uno en la calle y dije yo, no, tengo que grabarlo. Y es que no importa a dónde vean, cada 5 metros van a encontrarse con una cámara de videovigilancia aquí en China. Es un parque donde se da un mercado de matrimonios. Los papás vienen y traen como hojitas con los datos de sus hijos, como estatura, peso, de qué trabajan, qué estudiaron y cuáles son los intereses románticos de su hijo o hija para venir a conseguirles pareja aquí. ¿Es China tan diferente al resto de países del mundo? Hoy comenzamos una emocionante aventura por este país asiático. Vamos a descubrir si es verdad que es tan avanzado como dicen muchos noticieros. Además, vamos a adentrarnos y conocer su cultura y ver qué tan diferente es. ¿Es realmente un país cerrado como muchos dicen? Pues acompáñenme a descubrirlo. Para este video vamos a comenzar nuestra aventura por este país en Shanghái, la ciudad más desarrollada y grande de China. ¿Qué onda, bichos? Bienvenidos chicos a una nueva aventura. Arrancamos una aventura en el gigante de Asia. Bienvenidos a China. Así que bueno chicos, miren, hemos decidido comenzar el tour de lugares turísticos por esta zona que le llaman The Bund. Prácticamente vendría siendo un paseo costero de aproximadamente 2 kilómetros, donde pues la gente viene aquí y se relaja su ratito, viene aquí a tomarse fotos, porque aquí se ve una de las postales más representativas de Shanghái, el skyline de la ciudad, que vendría siendo el centro financiero de la zona de Pudong. Y es que miren, sorprendentemente, todo esto que están viendo hace un par de años no existía. Por aquí les voy a estar anexando unas fotos para que vean de qué estoy hablando. Y es que vendría siendo una zona donde estaba completamente plano, estaba completamente vacío, no había completamente nada. Y décadas después les voy a estar anexando por aquí otra foto para que vean cómo estaba. El cambio ha sido brutal. Pero tío Frank, ¿por qué pasó esto? Pues ya les voy a contar, espérenme un ratito. Otra cosa que también se ve por aquí es este río. Este es el río más famoso de la ciudad, que se llama río Huangpu. El color sí no es el mejor color, pero bueno, cosita, ¿no? Cosita de la vida. Y es que en este río es bastante representativo porque atraviesa toda la ciudad de Shanghái, y pues también de vez en cuando se logra ver uno que otro barco, ya sea de carga, algún barco turístico, incluso allí logré ver yo un barco policial. Así que pues la gente viene aquí, se toma la foto, aunque ahorita quizás no lo vean tan impresionante. Les cuento que en la noche es donde el espectáculo comienza. Así que si ustedes quieren ver esto que están viendo en pantalla, el skyline de noche, aguántenme un ratito, porque al final del día, al final del videito, vamos a venir aquí y mostrarles cómo se ve de noche. Porque sí, ahorita lo pueden ver así medio sencillo, pero pues espérenme, ya van a ver que en la noche la cosa cambia, la magia se enciende, las luces iluminan todo el río, los edificios. Aguántenme un ratito, ténganme paciencia y se los muestro. Y es que no, hombre chicos, miren, este paseo costero marítimo está bastante largo. Está bueno para venir a desestresarse, venir a caminar un ratito, porque miren, no importa qué tan recto sigan, siempre van a tener una vista como esta. Así que miren, comenzando el videito ya con datos curiosos. Miren, China en sí no se llama China, se llama oficialmente República Popular de China. Una de las cosas más impresionantes de este país es que es uno de los países más poblados de todo el mundo, si no es que el más poblado, con más de 1.500 millones de personas. Y aquí en Shanghái, donde estamos realizando el video del día de hoy, viven poco más de 28 millones. O sea, una cantidad de personas abrumadora. Solo para que se hagan una idea, China y la India constantemente se están peleando ahí para ver quién es el país más poblado del mundo, casi con números similares, 1.500 millones de personas cada uno. Así que miren, si sumamos estos dos países, pues masivamente hacen la cantidad de 3.000 millones de personas, lo cual, haciendo la suma y haciendo ahí cálculos matemáticos, hacen más del 40% de la población mundial solamente en estos dos países. ¡Qué impresionante! O sea, ¿se imaginan la cantidad de gente? Es por eso que en casi todos los barrios de cualquier país de Latinoamérica hay un barrio chino, porque pues la cantidad de personas que viven en esta parte del mundo es abrumadora. Miren, ahorita que vamos ya por este punto de la caminata del día de hoy, no sé si logran ver la cantidad de motos, de bicicletas que hay acá. Y es que si hay algo que se van a dar cuenta en sus primeros
bueno, en sus primeros minutos, primeras horas de estar aquí en China, es la cantidad abrumadora de motocicletas que hay por acá. Miren, nos ha pasado que vamos así como ahorita Sofía y yo en la calle y que de la nada viene una moto de la parte de atrás y no la escuchas. Eso porque les cuento que la mayoría de motocicletas aquí son eléctricas, pero no sé, siento que aquí a la gente le gusta casi que, no sé si están rompiendo las reglas o qué, pero le gusta ir en la acera donde van los peatones. Uno puede ir así tranquilamente y de la nada casi que le pasan encima a uno, porque realmente pasan bien cerca. Creo que las motocicletas aquí piensan que ellos tienen más derecho que los peatones. No sé si así sea la cosa por aquí, pero parece que sí, porque llega un punto donde incluso en los pasos de cebra el peatón tiene el paso, pero las motocicletas ahí están pasando y pasando y casi que se pasan llevando a los pobres peatones por ahí, pero realmente la gente no les dice nada. Siento que está tan normalizado y pues bueno, se los comento porque son cositas que no pasan desapercibidas al llegar aquí. Miren, por allá vemos unos que vienen en la acera, no sé si logran verlos, vienen por la acera así como si nada, tranquilo el amigo, y ahí prácticamente tienen la calle sola. No sé por qué, si tienen la calle completa solamente para ellos, no sé por qué razón deciden irse en la acera. Y es que no, hombre, cada trayecto de calle que caminen, cada trayecto de acera que caminen, van a encontrarse un sinfín de motos. Miren, les quiero mostrar que también, curiosamente, varias motos tienen como esta, es como una pijama, es como una... Cuidadito, amigo. Miren, es lo que les comento, la calle completamente sola, pero no, aquí la gente se va por la acera. Pero vuelvo y repito, miren, la mayoría de motocicletas tienen como este suétercito, como una... es como un cobertor de brazos, vamos a llamarlo así, porque usualmente hay épocas donde hace mucho sol y pues lo ponen para que te cubra el antebrazo, la palma del brazo y no te quemes con la luz del sol. Hay unos que solamente lo tienen como para las muñecas y otros que es pues para el brazo completo. Bueno, vemos por aquí otro ejemplo del amiguito que, cuidadito, viene por aquí, por la acera. Es que no sé, estoy un poquito confundido. La calle es sola, pero aquí prefieren andar en la acera. Por aquí les muestro otra moto con estos tipos de suéter que tienen, estas que están bien empijamadas para cubrirte las palmas de la mano y el antebrazo. ¡Qué buen invento! Pero bueno, miren, ya que estamos hablando de motocicletas eléctricas, cuidadito. Ya que estamos hablando de motocicletas eléctricas, les cuento que también aquí en China se usan bastante los automóviles eléctricos. ¿Sabían ustedes que China es actualmente, en el 2025, el país con más autos eléctricos de todo el mundo? Es por eso que cuando uno anda así como en las calles, no sé si logran darse cuenta que no se escucha el sonido de los automotores, ya que pues la mayoría de vehículos que están viendo son eléctricos. La mayoría son eléctricos, chicos. Es por eso que está así todo como que bien silencioso. Siento que soy la única persona que está hablando, pero es que aquí el rubro de los autos eléctricos lo llevan a otro nivel. Usualmente en Latinoamérica, cuando uno escucha sobre autos eléctricos, lo asocia bastante con los Tesla. Aquí el Tesla pasa a segundo, tercero, incluso hasta cuarto plano, porque aquí tienen cientos y cientos de marcas de autos eléctricos. Incluso hay marcas que pues uno las asocia con teléfonos móviles como Xiaomi, pero aquí incluso Xiaomi tiene su propio carro eléctrico. ¿Qué? ¡Qué barbaridad! Por aquí me encontré uno en la calle y dije, yo no tengo que grabarlo porque me pareció impresionante que una marca de teléfonos tenga su propio carro eléctrico. Bueno, chicos, miren, dicho y hecho, oficialmente nos encontramos en el corazón financiero de Shanghái. Ahorita les cuento que estamos en la zona de Pudong, donde se ven todos esos edificios. Pues todo eso que miraban a lo lejos, estamos ahorita nosotros. Y es aquí el lugar perfecto para comentarles y contarles un poco de cómo China cambió tanto en tan poco tiempo. Y es que miren, ahorita exactamente nos encontramos en un lugar que le llaman la Avenida del Siglo. Una de las cosas que más impresiona, miren, son estas, unas escaleras eléctricas que ya van a ver el paisaje al cual nos lleva. Es que este video sí me voy a tomar un montón de fotos porque realmente sí, Shanghái me ha impresionado este primer día que llevamos grabando. Y es que las vistas, las postales, los edificios, los rascacielos, las urbes son una locura. Miren, chicos, con ustedes el distrito financiero de Shanghái. Y es que
que miren, en toda la ciudad hay algo que me ha impresionado. Son estas pasarelas, y no son nada cortitas, son pasarelas que además de tener escaleras eléctricas se extienden por varios kilómetros. Ya van a ver, para que vean que les digo, todo esto en lo que estamos caminando ahorita está sobre las calles, sobre las carreteras, y aquí ustedes pueden, incluso hasta nombre, yo creo que bien, uno sale aquí y fácilmente puede salir a caminar, a trotar, a hacer una rutina de ejercicio porque está bastante largo. Y es que sí, chicos, miren, ya no sé cuánto hemos caminado, pero ya va otra pasarela y sigue, el trayecto sigue bastante grande y todo sobre la carretera. Qué loco. Aunque eso sí, cuidadito con el sol, porque a la fecha que estamos grabando este video, a inicios del mes de junio, el calor y el sol aquí está quemador. Así que no se les vaya a olvidar usar el bloqueador solar, porque que terminan bronceaditos. Pues bueno, chicos, miren, hoy que ya nos encontramos dentro del corazón financiero de Shanghái, es el lugar perfecto para comentarles un poquito de los edificios icónicos de esta ciudad. Este que tenemos aquí a mis espaldas, miren, es la Torre Shanghái con 632 metros. Vendría siendo el segundo edificio o rascacielos más alto de todo el mundo, con 128 pisos, convirtiéndolo así en el edificio más alto de toda China. Este que tenemos a la par vendría siendo el Shanghai World Financial Center, que tiene de apodo también el destapador de botellas. Si usamos un poquito la imaginación, sí, realmente tiene la forma de un destapador de botellas y tiene unos impresionantes 492 metros de altura. Y finalmente tenemos la torre que es el icono de la ciudad. Esta torre que están viendo se llama la Torre de la Perla Oriental. Para contarles un poquito de esta torre, les cuento que, bueno, es una torre de telecomunicaciones de 468 metros de altura aproximadamente, terminada en el año de 1994. Durante un tiempo fue la estructura más alta de toda China hasta el año 2017. Y pues para los que se preguntan, tío Frank, ¿es solamente una torre? ¿Es solamente un adorno? ¿Actualmente funciona o no funciona? Pues sí, les cuento que actualmente, además de ser una torre de telecomunicaciones, es también tiene un centro comercial, tiene restaurantes. En la parte más alta de la torre hay un restaurante 360 que, pues bueno, no lo vamos a visitar, pero pues se los cuento como dato curioso. Bueno, chicos, miren, hace más de 50 años, cuando vos le preguntabas, digamos, a tus abuelos o a alguien así sobre China, usualmente te decía que era un país subdesarrollado, un país bastante pobre. Pero ¿cómo pasó de ser eso a ser una potencia mundial aproximadamente unos 40, 50 años después? Pues miren, en 40 años China logró sacar a 800 millones de personas de la pobreza extrema. Es que es una locura, 800 millones de personas. Y hoy en día es la segunda potencia económica más grande de todo el mundo, aunque muchos pues ya especulan que China es la primera potencia después de Estados Unidos, pero esto yo no lo decido. Vamos a ver qué opinan ustedes en los comentarios. ¿Opinan ustedes que China ya superó a Estados Unidos? Pues los leo. En 1949, los comunistas liderados por Mao Zedong tomaron el poder en China, estableciendo así la República Popular de China. Como les comentaba, el nombre verídico, el nombre completo de China es República Popular de China. Este cambio marcó el inicio de una nueva era con una economía centralmente planeada que perduró desde ese año 1949 hasta finales de los años 70. Durante estos casi 30 años la economía fue cerrada, agraria y poco desarrollada, con una gran parte de la población viviendo en la pobreza. Y es por eso que los chinos tuvieron que sobrellevar situaciones muy complejas e incluso una grave hambruna. Después de todo esto, los chinos pues realmente se dieron cuenta que la cosa no iba por ahí, que necesitaban un cambio. Y fue entonces cuando llegó Deng Xiaoping, uno de los personajes más emblemáticos de la historia moderna de China. Deng fue un líder pragmático que comprendió que el modelo socialista clásico necesitaba un ligero ajuste para triunfar. Fue entonces que en 1978 Deng inició una serie de reformas económicas que básicamente introducirían elementos de mercado en el actual socialismo chino. Las reformas de Deng se centraron en 3 puntos. El primero de todo fue abrir China al comercio internacional. Antes de las reformas, China tenía una economía cerrada y autosuficiente, es decir, no comerciaba con el mundo. Con la apertura, China comenzó a integrarse en la economía global y en 2001 se unió a la Organización Mundial del Comercio. Y hoy por hoy, en la actualidad, es el país líder en exportaciones mundiales. En segundo lugar, crearon zonas económicas especiales. ¿Qué quiere decir esto? Pues miren, China tenía provincias y regiones muy pobres, por lo que comenzaron a experimentar con incentivos fiscales y laborales para atraer inversión extranjera y así promover la industrialización. Tío Frank, y al final, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Pues que lograron desarrollar provincias enteras.
Entre uno de los casos más exitosos es la ciudad de Shenzhen, que vamos a visitar en el futuro, que prácticamente se convirtió en el Silicon Valley asiático, cuando hace 40 años era solamente un pequeño pueblo pesquero. Y así como Shenzhen, hay un sinfín de ejemplos más, y es que en la actualidad China ya no compite con otros países para ver quién tiene la ciudad más desarrollada, para ver quién tiene la ciudad más bonita, la urbe más futurista, sino que China actualmente compite con ellos mismos. Cuando uno viene e investiga las ciudades que tiene China, encuentra fotografías y videos de varias cientos de ciudades como Shanghái, como la que les he mostrado en este videito. Y es que ahorita en el 2025 China no compite con el mundo, sino que compite entre sus propias ciudades chinas para ver cuál es la mejor. Una locura. Y en tercer lugar, pero no menos importante, pues promovieron la propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? Esta fue sin duda una de las reformas más importantes. Gradualmente permitieron a las personas emprender sus propios negocios y a los agricultores vender sus cosechas en el mercado. El resultado, en general, ahora las personas podían generar su propia riqueza. Y pues bueno, los chinos al ver esto, pues naturalmente impulsó el espíritu empresarial junto de la mano con el desarrollo económico del país. Después de todo esto, China enfrentó otros pequeños problemas que vendría siendo prácticamente la fuerza laboral, en pocas palabras, la población. Los chinos sabían que el crecimiento económico requeriría que la gente se mudara del campo a la ciudad. Y entonces, tío Frank, ¿qué hicieron? Pues fue cuando comenzaron a construir a lo loco. Empezaron a construir carreteras, trenes, torres de apartamentos. Y para no hacerles la historia más larga, tío Frank, al final, ¿cuál fue el resultado de utilizar e implementar estas tres reformas que les conté anteriormente? Primero, desde 1978 hasta la actualidad, el Producto Interno Bruto de China creció un promedio del 9% anual. Segundo, pasaron de ser un país agrícola a ser un país basado en la tecnología. Y el tercero es que en aproximadamente 40 años el Producto Interno Bruto de China pasó de ser aproximadamente $312 a $12,000 per cápita por año. Eso sí es realmente una locura. Aunque miren, eso sí, como toda historia bonita, toda historia con un final que parece feliz, les cuento que pues no todo es color de rosa. También es una realidad que aquí en China se enfrentan a diversos desafíos, dado que en la actualidad son una economía bastante desarrollada. Cuestiones como la desigualdad, la sostenibilidad y la estabilidad financiera siguen abiertas y requieren atención. Pero en resumen, tío Frank, eso que contaste de resumen no tiene nada porque estuvo bien largo. No, hombre, que chicos, aquí es para que tanto yo estudiando todo esto aprendo y ustedes pues escuchando mi explicación aprenden también. Pues bueno, fue así básicamente como China en cuestión de que 4 décadas, 5 décadas aproximadamente se convirtió en la potencia mundial que es hoy actualmente. Todos estos factores que les comenté fueron algunos, los más importantes. Si usted que está viendo este videito tras la pantalla conoce alguno más, pues lo puede dejar en los comentarios para compartirlo con los demás espectadores. Así que bueno, dicho esto, chicos, continuemos conociendo un poquito más de esta increíble ciudad. Démosle. Bueno, chicos, miren que el ambiente aquí está con todo. La gente viene a tomarse fotos, viene a tomar videos, vienen incluso a hacer en vivo. Y es que este paseo aéreo que les estaba comentando vendría siendo uno de los destinos más populares de toda la ciudad, tanto para locales como para extranjeros. Así que bueno, si a ustedes les gusta caminar, andar viendo, miren, aquí a un costado tenemos la torre que les estaba mencionando anteriormente. No, hombre, qué postal, muchachos. Si a ustedes les gusta andar caminando, conociendo y no les importa el sol, pues está perfecto. Ya si ustedes son un poquito así de piel delicada, usar protector solar, porque si no, después seguramente se van a arrepentir. Pero miren, aquí hemos llegado como a una rotonda bastante grande, o sea, es que el camino continúa todo el sector por allá, da la vuelta por aquí, continúa por acá y sigue. Así que cositas que me han gustado de Shanghái, que tiene bastantes zonas para los peatones. O sea, aquí van a salir con las piernas tonificadas, con los glúteos ejercitados de tanto caminar. Y es que yo me he puesto una misión de caminar unos 30,000 pasos mínimo al día, y creo que aquí en esta ciudad fácilmente se pueden hacer incluso hasta más. Tío Fran, pero yo quiero saber cómo hiciste para venir a China. Pues bueno, miren,
hay una cantidad de países que requieren un visado para venir a China. Yo les cuento mi caso propio, que yo soy del Salvador y los salvadoreños sí necesitan una visa para venir a China. Pero no es cosa del otro mundo. Es realmente fácil sacarla, mientras otros países te ponen unos peros. China te dice venga para acá con los brazos abiertos, les extiende la mano para que vengan a visitar sus países sin tanta cosa. Bueno, por lo menos en El Salvador solamente ponen embajada de China y ahí les tira la dirección exacta. Pero les hago resumen rapidito. Para ustedes sacar su visa china tienen que tener todo ya comprado. Su boleto de avión, sus hospedajes, si van a utilizar trenes dentro de China, pues ya tienen que tenerlos comprados. Un itinerario completo ya comprado. Ya con eso, pues ustedes van a una página web para hacer su cita, que les voy a estar dejando por aquí la página web, y van a la embajada. Les cuento que las citas solamente son los días lunes, miércoles y viernes, por aquí igual les voy a estar dejando los horarios. Y pues ya con todo comprado, con todos sus boletos, sus hospedajes reservados, van a la cita y pues ahí les van a dar la visa. Dependiendo la cantidad de días que tengan su itinerario, si tienen de 10 días le dan la visa. Si tienen el viaje de 15 días, se los dan de 15. Y si pues ya tienen 30, pues les dan la visa de 30 días. Ojito, dependiendo del tipo de visa que vos vayas a sacar, así son los requisitos. Pero lo que les estoy comentando es por lo menos para la visa de turismo. Ya en cuanto a los vuelos, pues miren, de El Salvador nosotros volamos a Ciudad de México, y de Ciudad de México con esta aerolínea que nunca había tenido la oportunidad de volar, que se llama Hainan Airlines. Bastante bonita. Nos tardamos unas 12 horas de trayecto y pues el costo aproximado de unos 800 a 900 dólares por persona, ida y regreso. Y es aquí donde vamos al siguiente punto, chicos. Miren, es bastante común que también en todas las calles de China uno se encuentre cámaras de videovigilancia. Y es que aquí viene otro dato curioso. ¿Sabían ustedes que solamente China posee poco más del 40% de las cámaras de videovigilancia de todo el mundo? Y es que no importa a dónde vean, cada 5 metros van a encontrarse con una cámara de videovigilancia aquí en China. Y esto con el motivo pues de mantener todo bajo control. Esa pues también es una de las razones por qué China es uno de los países más seguros de todo el mundo, porque aquí vos si haces algo malo pues te tienen en la camarita. Solamente para que se hagan una idea, leyendo en internet me entero que para ubicar a una persona, ya sea desaparecida o no desaparecida, o algún youtuber que ande así como el tío Fran grabando, lo pueden ubicar en cualquier parte del país en máximo 7 minutos. O sea, pueden ubicar a dónde está, qué está haciendo, lo pueden localizar fácilmente con este sistema de red de videovigilancia, que les cuento que no son poquitas, son aproximadamente 400 millones de cámaras en todo el país, convirtiéndose a China en el país con más cámaras de videovigilancia por metro cuadrado. Eso sí está impresionante. Así que aquí, si ustedes vienen a China, chicos, no se vayan a preocupar que les pase algo, porque pues seguridad aquí sí hay. Bueno, chicos, miren, quiero mostrarles algo curioso. Esto está épico. Miren, les quiero mostrar cómo son los pasos peatonales. Cualquiera puede pensar que son unos pasos peatonales comunes y corrientes. Miren, por aquí tenemos el color verde que indica que los vehículos pueden pasar para allá, pero no sé si logran ver ahí al final que pues bueno, para las personas que van de peatones está de color rojo. Tío Frank, ¿y qué pasa si por algún motivo se me ocurre a mí pasarme el paso peatonal cuando esté en rojo? Pues miren, aquí los semáforos son diferentes. Aquí los semáforos te humillan si vos te pasas el paso de cebra, el paso peatonal antes de tiempo, si te lo pasas en color rojo. Ahorita está en color verde, pero si te lo pasas en rojo, miren, no sé si logran ver ahí que hay unas pantallas en los semáforos. Entonces, en esas pantallas sale tu cara. Como les comentaba anteriormente, China es de los países con más cámaras de videovigilancia en el mundo. Y pues cuando vos te pasas ese paso peatonal en rojo, sale tu cara ahí, te humillan, te ponen, este tipo se está pasando en rojo, y por ahí hay una voz que te dice cosas en chino, me imagino que te dice, hey amigo, no se debió haber pasado en rojo, hoy lo vamos a humillar y lo vamos a poner acá. Eso me ha parecido una cosa, me parece perfecta. Creo que hay veces que el humano no entiende la buena, y pues con esta humillación, exponiéndolo así con la cara en las pantallas, pues creo que más de alguno se la va a pensar más de 2 veces. Bueno chicos, miren, hoy los hemos traído a un área verde. Aquí en Shanghai usualmente es raro encontrarse parques, pero hay uno que otro bastante bonito para ir a caminar. Miren, este que están viendo se llama People's Square, o también conocido como Parque de las Personas. Pero les cuento que no es cualquier parque, sino que es un parque... Interesante, curioso. Interesante, curioso, un parque donde si ustedes quieren conseguir pareja para sus hijos, lo pueden hacer. Como así, tío Frank, pues miren, les cuento brevemente. Es un parque donde se da un mercado de matrimonios. Los papás vienen y traen como hojitas con los datos de sus hijos, como estatura, peso,
de qué trabajan, qué estudiaron y cuáles son los intereses románticos de su hijo o hija para venir a conseguirles pareja aquí. Son como unos papelitos, unas hojas blancas o de colores, que como las que están apareciendo en la pantalla, y bueno, ahí salen como datos generales. Y si una persona está interesada, se acerca y ahí le muestran una foto de la persona, de quiénes son esos datos. Todo con el fin de buscar una pareja. Sí, es que miren, esto comenzó ahí por el año 2004. En el parque pues venían más que todo señores a pasar el rato. Y pues de al día para otro vino un señor con un cartel promoviendo ahí que si se quería casar alguien con su hijo, con su hija. Y pues después vino otro, con el tiempo vino otro, hasta el tiempo que fue evolucionando y se transformó en un parque donde se realiza un mercado de matrimonios. Creo que este ha sido uno de los choques culturales más grandes que hemos tenido, porque nunca había visto yo un lugar donde llegan los padres de las personas y pues prácticamente vienen así, es como un mercado. Yo vi bastantes señoras ahí bastante interesados, viendo por aquí, viendo por allá, porque pues en los papeles te ponen lo más importante, la edad, ponen también de qué trabaja, cuánto dinero gana y también alguna característica como que si es chistoso, es serio, es alegre. Cuéntenme ustedes, ¿traerían a sus hijos aquí al mercado de matrimonios? Si no hayan novio o novia y quieren un novio chino, ya saben a dónde venir. Yo pensé que iban a haber poquitas personas, como unas, no sé, 10 máximo, pero no está realmente lleno, o sea, es algo popular. Sí. O sea, vienen hasta turistas que quizás buscan una novia china o un novio chino, aunque leyendo un poco me entero que por lo menos la gente que vive aquí en Shanghai no están muy interesados en otras personas que no sean de la misma ciudad o extranjeros, pero pues bueno, ustedes si quieren probar ahí suerte, ¿no? Sí, pueden venir a este parque. Entre otras de las dudas que surgen, chicos, la lluvia, no sé en qué momento el día estaba soleado y hoy comenzó a llover, pero bueno, seguimos, aquí no paramos. Entre una de las dudas que surge al venir a China es: tío Frank, ¿es verdad que están vetadas las redes sociales? ¿Es real? ¿Es mentira? Pues les cuento que parte es real y también parte es mentira. Esto les cuento que es debido al famoso cortafuegos chino, o también llamado Proyecto del Gran Escudo Dorado. Esto, pues en sencillas palabras, el gobierno chino vetó todas las aplicaciones que vienen de Occidente, como Facebook, como Instagram, como TikTok. Bueno, TikTok la versión occidental, la versión china pues está disponible. Ha vetado también Twitter, YouTube y todos los servicios de Google. Eso quiere decir que si ustedes vienen a China seguramente no van a poder utilizar Google Maps, pero por aquí les dejo otra aplicación para que la puedan usar aquí sin ningún problema. Entonces, tío Frank, ¿cómo hago para poder utilizar las aplicaciones de Occidente aquí en China? Pues miren, la mayoría de turistas que vienen aquí, para no tener ningún inconveniente, utilizan una VPN. En sencillas palabras, la VPN pues es como una, ¿cómo le llamamos? Como un truquito para vos virtualmente dejar de estar en China y pasar a estar en Estados Unidos, un ejemplo. Entonces, miren, nosotros al llegar aquí a China, antes de venir al país, contratamos los servicios de una empresa que se llama Holafly, que si ustedes andan en cualquier país, pues te venden internet, y pues te venden el internet más el VPN por unos $75 aproximadamente, y ya con eso, con esa eSIM que ustedes contratan ahí, pues pueden andar aquí en China aquí como si nada. Miren, chicos, ya si hablamos de la moneda de China, les cuento que es el yuan. Vendría costando aproximadamente 7 yuanes por $1. Aquí les voy a estar anexando cómo son los billetes aquí en China, tío Frank. Pero ¿por qué los estás poniendo de forma virtual? Pues les cuento que ya casi nadie utiliza el efectivo aquí en China. Aunque les cuento que, pues yo, el tiempo que llevo aquí en China, no he visto a nadie pagando en efectivo. La mayoría de personas utilizan una aplicación que se llama Alipay, donde vos enlazás tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito a esta aplicación, y con eso vos podés pagar por medio de códigos QR en la mayoría de comercios. No importa en qué comercio, ya sean en restaurantes de lujos, ya sean en tiendas de ropa, incluso hasta en la tiendita más pequeña vos podés pagar con Alipay. Si solamente querés una botellita de agua, alguna sodita, alguna golosina, pagás con Alipay. Aquí se utiliza prácticamente para todo. Así que recomendación para que ustedes paguen aquí en China: descargar la aplicación de Alipay antes de venir a China y enlazar sus tarjetas, porque aquí el efectivo ha quedado obsoleto. Miren, chicos, continuando la exploración por el paseo marítimo de Bonn, hemos llegado a un sector como este. Miren, ¿en qué momento pasamos de estar en China a estar en Europa? Miren,
qué curiosos edificios con estilo europeo, más así como un estilo europeo y asiático al mismo tiempo. Miren, otra cosa que me he fijado en los comentarios que me ponen: tío Frank, vos a veces pones mucho tu cara. Pues hoy les voy a hacer caso. Miren, vamos a hacer más así tipo tío Frank ASMR. Solo voy a salir yo caminando y sin hablar nada. No, mentira, no se crean. Pero bueno, miren, aquí les voy a mostrar un poquito cómo está el panorama. Miren, son como eso de las 4 de la tarde. Miren, ahí la señora se está exfoliando los pies. Pero aquí la cosa pinta bastante bien. Miren, la gente viene a sentarse y a pasar un momento de ocio con la gente, a estar con el teléfono, a sentarse, a hacer alguna llamada. No, hombre, qué relax, qué paciencia la vida aquí. Qué bonito tener espacios así para que la gente venga a disfrutar un rato. Bueno, chicos, miren, retomando con el tema, yo sé que no soy la única persona que me he dado cuenta que aquí en Shanghai hay varios edificios así, con este estilo europeo. Tío Frank, ¿será que hay alguna historia, algún motivo escondido detrás de esto? Miren, pues les cuento que sí, tiene su explicación bastante curiosa. Bueno, miren, la cosa va así. China tiene muchas influencias internacionales en su arquitectura. Hay zonas que tienen influencia británica, otras zonas que tienen influencia francesa, y en la mayoría de ocasiones todos estos edificios que ven así con estilo europeo usualmente se utilizan como los bancos, embajadas, diferentes instituciones financieras. Hay una que otra zona que sí se ven muy europeas, incluso occidentales, como miren este toro que me encontré por aquí, el toro que se encuentra en Times Square, si no me equivoco, y aquí también. Pero tío Frank, ¿qué está haciendo este toro que debería estar no en China, sino que debería estar en Nueva York? Miren, chicos, yo no voy a dejar ir la oportunidad de tomarme la foto con este toro, ya que no he ido a Estados Unidos, pues me la tomo aquí en China. Y bueno, aquí es editor, saquemos la foto de turista nivel 10. En Shanghai existen bastantes edificios con arquitectura y estilo europeo. Esto debido a las diferentes concesiones internacionales y la ocupación de entidades extranjeras aquí en Shanghai. Y pues prácticamente todas estas dejan un legado arquitectónico notable. Pero a todo esto, tío Frank, ¿qué es una concesión? Pues miren, se los explico en palabras breves. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, potencias europeas como Gran Bretaña, Francia y Rusia establecieron sus concesiones en Shanghai. Vendrían siendo prácticamente áreas donde tenían jurisdicción y control, lo que permitía a los europeos vivir y hacer negocios bajo sus propias leyes y normas. En estas concesiones se construyeron edificios de estilo europeo con arquitectura que reflejaban el diseño y la estética de sus respectivos países. Entonces, muchachos, miren, en pocas palabras, en todo Shanghai sí hay edificios que representan la cultura china, pero también hay edificios que se ven así bastante europeos. Les cuento que la cosa no es solamente aquí en este sector cerca de Devon. Aquí se encuentran bastantes edificios como estos, pero les cuento que ahorita mismo lo voy a llevar a una concesión para que vean y entiendan de cerca qué significa una concesión. Así que vamos. Bueno, chicos, miren, llegamos al siguiente destino. Bienvenidos a la concesión francesa. Bueno, chicos, miren, les voy a mostrar un poquito de cómo es el ambiente aquí en la concesión francesa. Bueno, la antigua concesión francesa. Aquí la gente viene, se toma la foto respectiva con este edificio. Y bueno, vénganse por aquí. Yo ahorita voy así, ahorita sin cortes, chicos. Vamos ahorita sin cortes para mostrarles, para que se sientan aquí con nosotros. Para que se sientan que van aquí a la par del tío Frank. No, hombre, yo honestamente pensé que la concesión francesa, sí había escuchado que era un lugar bastante turístico, pero no tan turístico. Créanme que aquí está bastante lleno. E incluso veo que hay personas que prestan sus servicios de fotografía. Por aquí estos muchachos están tomando fotos, no, hombre. Siempre en el business. Y por ahí vemos que las chicas se ponen guapas para las fotos. También los chicos se ponen ahí, no, hombre, posando sexymente, ¿va? Miren aquel amigo tomándose aquí la foto respectiva. Vénganse, vamos a ver qué hay por acá, porque yo honestamente voy un poco a ciegas. Yo ahorita me dejo llevar por el viento. Bueno, vamos a esperar aquí que tomen la foto, porque no le quiero arruinar la toma. Bueno, ahí la gente se atravesó, yo también. Vénganse, vamos a ver qué encontramos por acá. No, hombre, creo que es el pedazo más concurrido de la zona. Este es el pedazo, o es el pedazo más transitado por la foto. Yo por ahí me tomé una de recuerdito. Se las anexo por aquí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me quedó bien o no me quedó bien? Así que, chicos, si ustedes quieren sentirse en Francia sin ir a Francia, pues aquí en Shanghai está lo que es la antigua concesión francesa.
Bueno chicos, miren que esta zona de la concesión francesa no me la esperaba tan así. Una zona bastante verde, se logran ver bastantes árboles y pues bueno, incluso hasta el punto que están tan densos los árboles que no llegan casi ni los rayos del sol a la superficie. Eso me ha parecido impresionante. Miren, cositas que encuentro por aquí, qué tienditas, qué tiendas de ropa. Aunque eso sí, miren que la zona se ve medio piquis. Se ve que aquí hay billete. Y bueno, ya que estamos aquí en la concesión francesa, ya que comentamos que se ve así bastante lujoso, se ve bastante prestigioso, creo que es el lugar correcto para comentarles un poco de cuánto cuesta vivir aquí en Shanghai. Pues bueno, miren, el sueldo mínimo aquí en Shanghai vendría siendo de unos $370 al mes, pero el costo de vida, vamos a hablar un costo de vida de una familia de unas 4 personas, vendría siendo de unos $2.200, $2.500 aproximadamente. Es aquí donde muchas personas se preguntan, tío Fran, ese costo de vida está caro. ¿Cómo hace esta gente para poder costearse un alquiler? Pues les cuento que lamentablemente pues el sueldo es tan bajo que les toca irse a zonas bastante alejadas. No como estas zonas como la concesión francesa o como las otras zonas donde se ven los rascacielos que hemos estado viendo en el video del día de hoy, sino que lamentablemente tienen que irse a vivir a las afueras para que el coste del alquiler sea bastante más bajo. Pero miren, es aquí donde viene otra cosa bastante curiosa y contrastante al mismo tiempo. Pues les cuento que el costo de vida aquí en Shanghai es aproximadamente 70% más caro si lo comparamos con otras ciudades de Asia. Pero ya si hablamos a nivel mundial y ponemos a Shanghai con otras ciudades del mismo estilo, urbes así bastante desarrolladas con rascacielos, edificios, bueno, es que aquí incluso está la segunda torre más alta de todo el mundo. Si comparamos Shanghai con otras ciudades de este estilo, pues aquí la cosa cambia, vendría siendo un 60% más barato que ese tipo de ciudades, ya que se estima que vivir en un apartamento, pues miren, no tan lujoso, pero por ahí con lo necesario cuesta aproximadamente unos $700 al mes. Aunque por ahí yo me encontré un letrero, una pancarta con diferentes precios de hospedaje y pues miren, bastante cara la cosa. Miren, este que ven por aquí, 8.800 yuanes, este otro que ven por acá, 11.000 yuanes, por aquí encontramos uno de 15.000 y pues así sucesivamente encontramos precios que pues sí están un poquito caros, pero si lo comparamos por ejemplo con ciudades como en Estados Unidos, pues que vendría costando unos mínimo unos $2.000, $3.000 la renta mensual. Ya si hablamos de sueldo medio, ya la cosa sube un poquito más. El sueldo promedio, o vamos a llamarlo así, sueldo medio aquí en Shanghai es de unos entre $1.000 a $1.500 aproximadamente. Bueno chicos, miren, y la aventura continúa. ¿Sabían ustedes que Shanghai tiene el sistema de metro más extenso de todo el mundo? Así que les voy a mostrar rapidito el sistema de metro. Tío Frank, ¿cómo hago para pagar en el metro? Como les comentaba anteriormente, con Alipay. Usualmente en los metros hay dos máquinas como esta. Una donde puedes comprar unos tickets por trayecto independiente y esta otra donde puedes comprar una tarjeta como esta que están viendo por acá, que ustedes la pueden estar recargando constantemente y en la mayoría de ocasiones se paga con la aplicación que les mencioné anteriormente, Alipay. Entonces ya con su tarjeta comprada solamente vienen, miren, la ponen por aquí y se les abre la puertecita de acceso al metro. Facilito. Miren, una cosita que les quiero contar ahorita que vamos entrando en el metro es que esta estación se ve bonita, pero no es la más bonita. Hay unas estaciones que se ven así un poquito más viejas, hay otras que se ven un poquito más modernas, pero hay otras que se ven así como esta otra que están viendo, bastante modernas. O sea, sí me dejó impresionada, parece como de una película futurista. Porque miren, ahorita que vamos en el recorrido por el metro, cualquiera puede pensar que ahorita donde vamos caminando es un centro comercial, pero les contamos que no, Sofita. No, es la estación de metro. Así que si a ustedes les gusta comprar y andar ahí en los malls, pues créanme que aquí en China van a andar en las estaciones de metro, porque miren, o sea, si a mí me ponen automáticamente aquí, sin decirme que estoy en un metro, pues yo me creo que estoy en un centro comercial y no en una estación de metro, que estos chinos realmente sí están en otro nivel. Que si quieren una maleta, va, aquí te venden maletas, que si quieren un sombrerito por aquí, bien bonito, que si quieren zapatos, pues lo encuentran por acá, no, hombre.
estoy realmente con la boca abierta. Y bueno, miren, una de las cosas que me ha sorprendido es que aquí en el metro encuentran una tienda de conveniencia como esta, pero no sé si ya se fijaron que es una tienda no tan común a la que las personas en Latinoamérica estamos acostumbrados. Y es que miren, literalmente no hay nadie, tío Frank. Entonces, ¿cómo cobras? ¿Cómo agarras los productos? ¿Cómo pues la gente hace para que no se los estén robando? Pues aquí prácticamente eso no existe. Como les comentaba anteriormente, hay un montón de cámaras, entonces el robarse algo que no le pertenece a uno pues vendría siendo prácticamente imposible. Miren, vamos a ver, ¿qué compramos por aquí? Vamos a hacer aquí una pruebita. Por ejemplo, si nos llevamos, ¿qué? ¿Qué nos llevamos, Sofi? Venga, miren, si nos venimos por aquí, o sea, miren, no hay nadie realmente. Entonces, bueno, miren, les voy a hacer el ejemplo rapidito. Digamos que ustedes quieren este chocolate. Este chocolate tiene aquí un código de barras. Con este código de barras, vienen ustedes a esta maquinita que ven por aquí, lo ponen aquí abajo. Y aquí les sale cuánto cuesta, 11 yuanes. Entonces ya después ustedes abren la aplicación de Alipay, le dan aquí donde dice compartir su código QR y con el código QR solamente lo ponen ahí. Y en teoría creo que ya el pago está exitoso, ¿no? Bueno, chicos, aquí ya te dice pago exitoso. Y bueno, así de fácil vos podés comprar cualquier producto que querrás solamente utilizando tu código QR. Pero miren, me ha sorprendido encontrar en otros lugares que llevan los métodos de pago a otro nivel. Ahorita les mostré cómo se paga por medio de un QR. Pues básicamente aquí en China todos tienen uno, pero el siguiente nivel llega cuando voy a un lugar y me entero que además del QR, además de escanear este código QR que les mencioné, vos podés pagar por medio de tu cara, por medio de reconocimiento facial. Solamente te acercas a la máquina, pones la cara y se te hace el cobro. Cositas que me sorprenden aquí de China, que este método de pago sí creo que no existe en otra parte del mundo, solamente aquí, en el gigante de Asia. Aunque eso sí, creo yo que este método de pago es solamente para los ciudadanos chinos, pero igual no deja de ser sorprendente. Bueno chicos, vamos a meternos al metro para mostrárselos rapidito. Venga, creo que mover un poquito más para acá para que lo vean. Miren que creo que soy la única persona que va hablando aquí en el metro, así que no digo nada más. Pero bueno, miren qué limpio, qué bonito y ordenado. Bueno chicos, miren, ya nosotros vamos de salida. El metro muy bonito, pero creo que aquí es el momento perfecto para comentarles una... Hombre, miren qué chulada de transporte público, muchachos. Creo que aquí es el momento correcto para mostrarles otra cosa que no les había enseñado del metro de aquí de Shanghai. Y es que todas las estaciones, todas las partes donde uno aborda el metro, como esta que están viendo por aquí, tienen como estas vallas de protección. Eso pues las han puesto con el motivo de que pues no vaya a venir algún loquito y pues cometa algún accidente, alguna persona malintencionada y lo empuje a uno y caiga uno en las vías del tren. Entonces por ese motivo le ponen estas, sí, como estas, son como unos muros protectores para que la gente pues tenga la debida precaución. Miren, aprovecho y les muestro lo largo que es el metro. O sea, créanme que yo por ahí le hice una contadita y conté aproximadamente como 30-35 vagones. Sin duda digno del transporte público más largo de todo el mundo. Aprovechando, pues a mí me gusta venir a conocer los transportes públicos, porque si hay una forma en cómo uno puede ver qué tan desarrollado o no desarrollado está un país, es viendo su transporte público. Porque dice un dicho, un país desarrollado no es aquel donde el pobre tiene auto. Un país desarrollado es aquel donde el rico usa el transporte público. Esa frase la vamos a enmarcar en frases épicas del canal, porque pues es verdad. Cuéntenme ustedes qué opinan, qué les pareció el metro de Shanghai. Personalmente, impresionante. Bueno chicos, miren, que cuando uno viene aquí a esta ciudad se imagina, bueno, no se imagina, ve, observa, siente el futuro aquí presente. Pero pues muchas personas se preguntarán, tío Frank, hoy que Shanghai es una ciudad súper desarrollada, con rascacielos, con cosas futuristas, casi que solo falta que encuentre unos carros voladores. Pero uno se pregunta, de todo esto futurista, ¿hay alguna parte donde se sienta la verdadera esencia china, la verdadera esencia del Shanghai de hace mucho tiempo? Y les cuento que sí. Para esto, chicos, les cuento que hemos venido a la ciudad antigua de Shanghai. Y es que, bueno, aquí, chicos, miren, tenemos un contraste interesante. Aquí, estos edificios con la arquitectura de la tradicional China, y ahí al fondo tenemos la China moderna, que la tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Ahorita, pues bueno, les cuento que ya vamos caminando al punto donde los quiero llevar, pero, pues bueno, les cuento que ahorita donde vamos caminando por estos callejones se logra ver casas que anteriormente solían ser habitadas por los chinos. En la actualidad, todo este sector, todo este barrio que están viendo está completamente
completamente cerrado. Lo han dejado así con estas tablas que pues le bloquean el acceso y pues prácticamente solamente quedan para el recuerdo, para recordar cómo solían ser el anterior Shanghai. Pero pues a medida uno se interna aquí en la vieja ciudad, pues se va encontrando edificios espectaculares como estos que aún mantienen la arquitectura de la antigua China, aunque ya de una vez les adelanto que muchos de estos edificios sí, eran hace mucho tiempo, pero la mayoría han sido reconstruidos, les han dado así una subpintadita para que queden espectaculares como se ven por acá. Pero ténganme paciencia porque ahorita recién vamos con la introducción de la vieja Shanghai. Ya les voy a contar una pequeña historia y les voy a mostrar, no hombre, unas postales que se ven aquí. Como estas que tenemos por acá, miren, qué loco. Recién vamos comenzando la caminata por aquí y no, miren estos, miren, no sé si son palacios o qué son, pero están realmente, no hombre chicos, una locura. Los han adaptado a lo que es el 2025. Vemos que ahí hay tienditas en la... Uy, no, ya me lo apagaron. Ya me los apagaron. No puedo empezar a grabar porque ya me los apagan. Pues bueno, chicos, miren, como una explicación breve, la ciudad vieja de Shanghai, también llamada Nanxi, es una colección de calles estrechas y callejones que alguna vez estuvieron encerrados dentro de los muros de la antigua Shanghai. Por aquí les voy a estar anexando un mapa de cómo solía ser esta antigua ciudad y también ustedes se den una idea de lo que vamos a estar viendo. La antigua ciudad de Shanghai estuvo fortificada por una muralla construida aproximadamente ahí por los años 1555 y que fue demolida hasta el año 1911. Duró bastante tiempo. Esto con el objetivo de proteger toda Shanghai de los ataques de piratas japoneses. Estos japoneses vemos que no se han portado muy bien a lo largo del tiempo. No tengo nada en contra de ellos, pero la historia no miente, muchachos. A lo largo del recorrido por esta ciudad pueden encontrarse los edificios más antiguos de toda la ciudad. Y es que sí, realmente hay un sinfín de cosas aquí. Uno puede venir a perderse toda la tarde y pues venir a tomarse fotos, disfrutar aquí la cosa, porque aquí sí se siente la verdadera esencia de lo que solía ser Shanghai hace ya mucho tiempo. Durante el periodo de concesiones extranjeras fue el principal distrito chino y rara vez entraban extranjeros. Eso quiere decir que en ese entonces así personas como el tío Frank no podían entrar, pero ni a grabar este lugar. Pero bueno, menos mal el tío Frank existe en este 2025 y no en la antigua China, porque pues si no, no les pudiera estar haciendo este videito. Hoy en la actualidad les cuento que pues este lugar sí captura la verdadera esencia de la antigua China, con varios templos, vendedores de comida y un bazar lleno de mucha gente. Así que bueno, no se diga más, muchachos. Vamos a dar una vueltecita a ver con qué nos puede sorprender este lugar. Démosle. Chicos, miren, qué loco. Hemos llegado a una parte que parece ser un pasillo comercial donde encuentran... Bueno, miren, honestamente no entiendo qué encuentran aquí porque está todo en chino, pero la cosa huele rico, huele como a té, cosas medicinales. No, pero está potente aquí. Encuentran cositas como... Miren, honestamente nunca había visto una tienda de tacitas para el té. Creo que encuentran aquí cosas como de maquillaje, tiendas de souvenirs. Y bueno, miren, esta parte es la más bonita, que al final del pasillo, muchachos, miren lo que uno se encuentra aquí. Si ya de por sí lo que les acaba de mostrar los impresionó bastante, miren. No, hombre, chicos, ya con este sector que hemos caminado, hemos retrocedido en el tiempo cientos de años. Qué increíble está por aquí la cosa. Yo creo que no me voy de este lugar sin la foto de recuerdo. Editor, anexe la foto de recuerdo rodeado de palacios. ¡Qué crazy! Y miren que aquí está turística la cosa. Las fotos aquí, no les miento, esta foto que me tomé me la tomo de recuerdo porque es uno de los lugares más fotografiables de toda la ciudad. Tanto así que hay varias chicas y pues también chicos que aquí se visten con trajes tradicionales y se toman la foto. Eso sí me ha parecido impresionante. ¿Por qué no? La gente cuando viene a estos lugares tiene que venir, tomarse la foto de recuerdo porque, pues miren, yo soy del pensar que cuando uno se va al cielo o al infierno, pues lo único que se lleva son los bonitos recuerdos. Así que una bonita foto aquí, pues no queda mal. Miren chicos, me parece impresionante en lo que se ha transformado este lugar hoy en la actualidad. Miren, estos edificios que están viendo, pues como les comentaba anteriormente, solían ser la parte antigua de Shanghai. Hoy pues todo esto que están viendo, la arquitectura se mantiene, el edificio se mantiene, pero los han modificado un poquito para pues utilizarse hoy en la actualidad. Miren, yo sospecho, y por lo que llevo viendo por aquí, pues los han adaptado más o menos así como en un centro comercial, más o menos así parece la cosa, porque incluso desde aquí logro ver que en la segunda planta de este edificio pues hay una tienda fila, una tienda
tienda de zapatos, por ahí se logra ver uno que otro restaurante y pues vendría siendo prácticamente eso, como que ustedes vayan a un centro comercial, a un paseo con muchas tiendas, con la diferencia que pues la arquitectura se mantiene para recordar como las raíces, vamos a llamarlo así, porque pues miren, ahorita les cuento que hay momentos en la noche que pues la cosa se pone bonita, la cosa se alegra bastante, tanto así que todos los edificios así como un show de luces. Por aquí les voy a estar anexando un fragmento. Saben, como que me siento como si estuviese dentro de la Nación del Fuego. Para los que vieron el Avatar, la leyenda de Aang, saben de qué estaré hablando. O sea, miren, tanto así que, miren, no sé de dónde apareció el príncipe Zuko con la princesa Mei aquí atrás. Hoy sí, chicos, miren, creo que encontré el spot correcto. La tradicional Shanghai, el amigo ahí que se me metió en la toma, delicioso. Pero el tradicional Shanghai con el moderno allá de fondo. El edificio, bueno, el segundo edificio más alto de todo el mundo, la Torre Shanghai. ¡Qué loco! Miren, que aquí yo diría una tarde, una noche completa este lugar realmente vale la pena. Hemos llegado a otro sector donde parece que se encuentran en todo este pasillo diferentes puestos de comida para los que anden con hambrita. Después de caminar todo el día, pues cae bien aquí. ¿Qué? Por ejemplo, miren aquí. Agüita de coco, muchachos. Agüita de coco por aquí. Vamos a ver qué hay. ¿Qué más hay por acá? Miren, parece que aquí venden pizza. Vamos a ver qué venden por aquí. Uy, sorbetitos. Hombre, aquí la cosa está fresca, ¿ven? Chicos, si quieren un sorbetito también. Y así sucesivamente por todo este camino encuentran un montón de comida. Aquí que fruta por acá. Si quieren mantener el cuerpo fitness. No, qué chulada la gente aquí. Ven a darse la caminata respectiva. Bueno, chicos, miren que les dejé la cereza del pastel de la ciudad antigua de Shanghai. Esto que están viendo es el jardín de Yuyuan. Como unos datos curiosos breves, les cuento que este fue construido por ahí en el año 1559 a 1577 bajo el encargo de un funcionario que quería crear un espacio de tranquilidad y belleza para sus padres. Tras la muerte de este funcionario, les cuento que el jardín lamentablemente quedó en el olvido, pero con el tiempo, por ahí en el siglo XX, una parte del jardín fue transformada en bazar y otra parte del jardín es esta que están viendo, que se mantiene así, como un jardín de la antigua China. Bueno, chicos, sin duda, el jardín de Yuyuan, bueno, espero estarlo pronunciando bien, qué bonito. Recomendación venir en la noche porque pues la iluminación siento que le da un toque mágico y pues para los fanáticos de lugares así bien iluminados de noche, 10 de 10. Miren que aquí cuidadito porque el paso está limitado. La gente aquí no perdona, casi que todo el paso está lleno de turistas. No, hombre, chicos, qué bonito, pero al mismo tiempo qué lleno. Bueno, chicos, miren que la noche ha caído. Que si a ustedes les gustan las compras, les gustan las tiendas de tecnología, les gustan, ¿qué? Gastarse el billete en lo que caiga, salir de compras más que todo, pues no se pueden quedar sin visitar este icónico lugar de Shanghai. Bienvenidos, chicos, a la calle comercial más popular y más grande de toda China, el Nanjing Road. Y es que si miren, la Nanjing Road es una de las calles más emblemáticas y famosas de Shanghai, si no es que la más famosa. Considerada el corazón comercial de la ciudad y uno de los destinos populares para turistas locales y extranjeros, les cuento que consta de una calle peatonal de aproximadamente 5 kilómetros de largo. Aquí se encuentran realmente un montón de cosas: hoteles, tiendas, centros comerciales, vendedores ambulantes. Y miren, ya que estamos hablando de vendedores ambulantes, les cuento que este Nanjing Road es más que todo visitado por la noche, ya que pues iluminan así todo bien bonito, pero les cuento que de día también. Les cuento que más temprano pues tuvimos la oportunidad de visitarlo y pues realmente estaba bastante solo. Creo que pues a nadie le gusta solearse, así que pocas personas lo visitan, pero lo curioso es que nosotros andábamos por ahí pues conociendo la zona antes de grabarla y que se nos acerca un señor y nos ofrece ir a conocer un mercado de ropa, de productos así de lujo, pero pirata. Ya ustedes saben qué significa. Entonces, pues miren, yo creo que soy ese amigo que no puede decir que no, pues porque no le dije que no, le dije que sí. No sé, me dio pena, o sea, yo no creo ser la única persona en este mundo que le cueste decir que no y que le digo que sí. Y que nos llevó una caminata desde aquí, desde Nanjing Road, nos llevó a saber hasta dónde. Entonces, bueno, y que le digo al señor que sí y que nos lleva a conocer el mercado. No, hombre, no les miento, caminamos
unos 30, 40 minutos hasta el mercado bajo el sol. Y no, hombre, terminé todo cansado solamente por no poder decirle que no. Cositas de la vida, ¿no? Pero bueno, miren, les cuento que este Nanjing Road es bastante bonito para venir a caminar, más que todo de noche. Pues como les estaba comentando, el sol abrasador pues no hace muy buena compañía de día, ¿no? Miren, ahorita lo estamos grabando un día jueves y vemos que el ambiente está calmado, vamos a llamarlo así. Y es que miren, muchas personas lo visitan porque al final de este trayecto, ¿se acuerdan al inicio del video que les mencioné el skyline de Shanghai? Pues de día ya se los mostré. Yo les dije que de día no es como que tan impresionante. Les prometí que íbamos a visitarlo de noche. Y pues la cereza del pastel para este videito es caminar todo el Nanjing Road. Y pues al final de todo este trayecto peatonal vamos a llegar al skyline de Shanghai y vamos a lograr verlo de noche. Y vamos a ver si realmente impresiona o pues nos quedamos ahí un poquito decepcionados. Mientras llegamos hacia allá, pues bueno, ustedes saben que a mí me gusta darle datos curiosos. Yo creo que incluso hasta los aburro de tantos datos curiosos, pero aquí les va otro. Les cuento que el Nanjing Road se remonta al siglo XIX, cuando era un pequeño camino utilizado por los agricultores. A medida que Shanghai se fue modernizando durante la dinastía Qing y más tarde bajo el dominio de la República de China, el Nanjing Road comenzó a transformarse en una de las principales arterias comerciales de toda la ciudad. Durante la época colonial, en la década del 1920 aproximadamente, el Nanjing Road se convirtió en una de las calles comerciales más importantes de toda Asia. O sea, ¿se imaginan la historia que tiene este paso peatonal, esta calle comercial, siendo importante desde los años 1920? Con el tiempo, las grandes marcas internacionales y los comercios de lujo pues se instalaron a lo largo de la calle, haciendo de la zona una de las más visitadas por nacionales y extranjeros aquí en este país. Así que miren, en la actualidad completamente lleno de turistas. Miren, otro consejito, esta es la calle principal, pero miren, de vez en cuando pueden encontrarse rinconcitos como este. Son como otros caminos más pequeños del camino principal, pero aquí pueden encontrar otras cositas como que venta de comida, de helados por acá, que fruta, que alguna cervecita por acá, así que caña de azúcar. Así que para los que quieran explorar se pueden meter en estos rinconcitos aledaños a la calle principal, porque el chiste aquí, muchachos, es venir a perderse. Miren, si se pierden no pasa nada. China, como les comentaba al inicio del video, tiene tantas cámaras pues que pues lo convierte en uno de los países más seguros de todo el mundo. Chicos, miren que casi llegamos al final del trayecto del Nanjing Road y hemos llegado a una de las zonas más fotografiadas de este lugar, el Peace Hotel. Les cuento que este es un elegante e icónico hotel que pues está funcionando desde 1920. Aquí vendría siendo el lugar de encuentro de celebridades, políticos y figuras importantes que pues se han reunido aquí en este lugar en su visita por Shanghai. Los turistas vienen, se toman fotos y pues ahí les queda para el recuerdo. Y bueno, muchachos, miren, lo prometido es deuda. Ahí al fondo ya tenemos el skyline de noche. Miren que esta vendría siendo la parte más visitada por la noche de toda la ciudad. No, hombre, es una locura. Vamos a ver si nos logramos acercar un poquito más. No, hombre, chicos, está realmente impresionante. Yo no me estoy resistiendo, creo que me voy a tomar otra foto más cerca. Pero el paisaje urbano que se ve por aquí es una locura. Miren, para que vean que no les miento. O sea, la gente aquí está aprovechando a tomarse la foto de su vida, porque es bien bonito. Miren, aprovecho a mostrarles igual otro panorama del Nanjing Road iluminado completamente. Una belleza. Miren que aprovecho a mostrarles otro de los semáforos de aquí de Shanghai. Lo iluminan aquí de verde cuando tenés el paso, porque posiblemente muchas personas al ir en el teléfono o ir así como tío Frank en la cámara no ven que la luz esté en verde. Entonces por esta franja de luces de color verde pues se guían, se van dando cuenta que sí tienen el paso o no tienen el paso en el caso se ponga de color rojo. No, hombre, chicos, estoy impresionado. Para los que se quedaron conmigo hasta el final del videito, pues hoy lo voy a premiar con esta vista. Ya ven, por eso es importante quedarse hasta el final de los videos del tío Frank, porque les muestro los paisajes más épicos. ¿Y se acuerdan que también les mostré los edificios que tenían arquitectura de países europeos? Pues les cuento que en la noche también los iluminan. Por lo menos los que están aquí cerca del The Bund o del Nanjing Road, los iluminan así bien bonitos y pues le da otro contraste y otra imagen a este lugar. Ahorita estamos en el spot. No, hombre, está impresionante la vista. Creo que sí. Este skyline vendría siendo el top 1. Bueno, creo que no he visto tantos, pero vendría siendo el top 1 de los que hemos mostrado en el canal. Miren toda la gente aquí abarrotada. Y eso
eso que hemos tenido un poquito de suerte, que hemos venido un día de semana, porque les cuento que un fin de semana no cabe ni un alma. No, hombre, chicos, miren, hasta perdí a la Sofi, no sé qué se me hizo, pero está, no, hombre, chicos, qué loco. Miren, chicos, que no sé en qué momento se llenó tanto. Miren que ahorita cuando uno ve para allá solamente ve ahí la gente, la cabeza de la gente está completamente lleno. La ventaja es que miren, este paseo marítimo es tan grande que pues no pasa nada. Si una zona se llena, pues miren, tienen todo esto hasta allá, hasta el final, para buscar el spot, para buscar el espacio correcto y tomarse la foto de recuerdo. E igual, miren, si a ustedes pues no se le da mucho eso de la fotografía, pues no pasa nada. Por aquí andan unos muchachos también por aquí ofreciendo los servicios profesionales para tomar fotitos de recuerdo, que foto aquí, que foto allá, que video, que pues bueno, toda turística la cosa aquí, tomando fotitos y pues me imagino que después te cobran, ¿no? No sé cuánto valdrá, pero pues ya tienen el dato ahí. Si ustedes pues no son muy buenos tomando fotos y quieren una foto profesional aquí con esta bella vista, pues para aquí están estos chicos. Pero bueno, chicos, miren, nosotros dejamos la aventura hasta aquí, nuestro primer día en Shanghai. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido. ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado la ciudad? Yo lo voy a estar leyendo a todos. No olviden dejar su like, suscribirse. Como siempre digo, nos vemos en la próxima.